En el Antiguo Testamento, el Señor Dios se comunicaba con su pueblo por medio de los profetas, y lo que Él quería expresarle a sus hijos lo manifestaba por medio de revelaciones que lo hacía a sus profetas. En el Nuevo Testamento, el Señor Dios envía a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, a nacer en una mujer aquí en la tierra. Él nace y mantiene un ministerio aquí en la tierra, y Él llama a 12 hombres para instruirlos y que ellos lo ayuden a esparcir el Evangelio en la tierra. La segunda persona de la Trinidad. En esencia, los tres son Dios. Él viene a cumplir un plan, que es ir a la cruz, a morir, y al resucitar, Él está con sus discípulos y con muchas personas más 40 días. En esos 40 días Él imparte muchas instrucciones finales, y al final Él les dice: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá la tercera persona de la Trinidad, cuyo oficio y trabajo es aquí en la tierra con ustedes, enseñándoles y llevándolos a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Y es así como el Espíritu Santo viene a cumplir y está cumpliendo un papel en cada una de las personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y Él es el que nos está ahora enseñando, guiando y recordando todo aquello que el Señor dejó aquí en su palabra. Y es precisamente de esta tercera persona de la Trinidad que vamos a referirnos en esta mañana. Y el tema es: ¿qué es lo que esta persona desea? Lo que desea el Espíritu Santo. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que desea el Espíritu Santo? Para hacer la introducción, quiero recordarles un testimonio que escuché. Escuché un testimonio de un pastor que durante varias semanas estaba enseñando en su iglesia acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Un día domingo por la mañana, mientras estaba en el púlpito, recién empezando a predicar su sermón, notó que entró una persona nueva a la iglesia. El rostro de esa persona revelaba cierta tristeza. Sus ojos eran una mirada dulce, pero al mismo tiempo muy penetrante. Ese domingo la iglesia estaba excepcionalmente llena, y ese desconocido no encontraba un espacio o una silla desocupada para poderse sentar, y nadie se movía para ofrecerle una, hasta que al fin encontró un rinconcito y allí se sentó para escuchar la predicación. Durante todo el sermón, el pastor no pudo separar su vista de aquel oyente, y cuando terminó el servicio, bajó rápidamente del púlpito para ir a saludar a aquel visitante, pero no lo alcanzó. Inquieto por saber más acerca de esa persona, comenzó a preguntar. A algunos hermanos sí lo conocían, o si alguien lo había saludado, o si alguno de tantos hermanos le dio la bienvenida a la iglesia. Pero la gran mayoría ni siquiera se había dado cuenta de esa persona nueva.
Entonces esa noche, mientras oraba el pastor en su casa, le preguntó a Dios en oración: Señor, por favor, dime, ¿quién era esa persona nueva que vino a la iglesia y que me llamó tanto la atención? Y Dios le contesta y le dice: fue mi Espíritu Santo que te visitó. Entonces, después de escuchar yo este testimonio, hermanos, yo me he hecho varias veces esta pregunta: si el Espíritu Santo visitara físicamente nuestra iglesia, corporalmente nuestra iglesia, ¿cuál sería la impresión que se llevaría de nosotros como iglesia? Si el Espíritu Santo físicamente visitaría nuestra iglesia, ¿cuál sería la impresión que se llevaría de nosotros como miembros de esta iglesia? Una de las cosas que he aprendido de Dios es que no hay nada mejor que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque una vez que estamos con Dios, necesariamente somos cambiados, somos transformados. Y es así, hermanos. ¿Recuerdan lo que ocurría con Moisés cuando estaba hablando cara a cara con Dios? ¿Recuerdan? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Éxodo, capítulo 34, los versículos 34 al 35. Miren lo que ocurría con Moisés cuando se ponía a hablar cara a cara con Dios. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era ¿cómo? Resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Miren, hermanos, el rostro de Moisés resplandecía después de haber estado hablando con Dios. El pueblo podía ver con claridad la presencia de Dios reflejada en Moisés. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios nosotros hoy? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios hoy nosotros? Aun cuando su rostro no pueda iluminar una habitación, los momentos de oración, la lectura de la palabra de Dios, la meditación deben tener tal efecto en nuestras vidas que la gente pueda notar que hemos estado con Dios, que hemos estado en su presencia. Así debemos mantenernos expectantes, porque si de veras creemos que hoy estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, algo especial de parte de Dios vamos a aprender y seremos cambiados, no por la predicación, sino por el poder de Dios mediante la predicación. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 7. Y Jesús aquí está respondiendo una pregunta que le está haciendo uno de sus discípulos. Y en el libro de Juan 16, 7, él dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. El texto leído dice, hermanos, que los discípulos estaban muy tristes, porque Jesús les estaba anunciando su partida de la tierra. Pero Él los anima y les dice, les conviene que yo me vaya, porque solo si me voy, el Consolador vendrá y se quedará con ustedes y en ustedes. Hay una diferencia en que se quede con nosotros y en nosotros. En otras palabras, Jesús les dice, el Espíritu Santo vendrá, habitará y hará una obra individual en cada uno de nosotros. Y ese es el trabajo, si podríamos decir así, del Espíritu Santo. Y quiero que ustedes vayan por un momento a lo que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios le escribe a estos hermanos en Corintios, y en el capítulo 6, versículo 19, les dice algo muy importante. El apóstol Pablo, en la primera carta que él escribe a los Corintios, y les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué cosa? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y la pregunta que tenemos que desarrollar es, ¿cómo podemos lograr que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas? Eso es en esencia lo que tenemos que desarrollar en esta mañana. ¿Cómo podemos lograr que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas? Porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es lo que vamos a analizar. ¿Por qué muchos cristianos sienten la presencia de Dios en la iglesia? Sí, en la iglesia. Pero antes de llegar a su casa, ya se sienten vacíos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Será tal vez su caso? ¿Será tal vez usted esa persona, ese miembro, que llega a la iglesia y se siente lleno de lo que Dios le ha hablado, pero llega a su casa y está vacío? ¿Será tal vez ese su caso? Hoy deseo, a la luz de la palabra de Dios, que veamos algunas cosas que debemos conocer acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y vamos a analizar nuestro primer punto. El Espíritu Santo, y escuchen bien, hermanos, solo se queda, el Espíritu Santo solo se queda cuando lo invitamos. Cuando lo invitamos. Y quiero leerles el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:20. Y aquí está un mensaje que el Señor da a las iglesias de Asia, a 7 iglesias, y miren lo que está ocurriendo en esta iglesia. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué les parece, hermano? El contexto de este versículo se refiere a lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a los creyentes de una de las 7 iglesias en Asia, y específicamente esta iglesia es la iglesia de Laodicea. ¿Se recuerdan? La iglesia de Laodicea, hermanos, era una iglesia rica y se sentía satisfecha de sí mismo.
pero no contaba con la presencia de Cristo dentro de la iglesia. Dios estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta de que el Espíritu Santo estaba intentando entrar, porque estaba tocando la puerta. Los placeres de este mundo, el dinero, la seguridad, los bienes materiales pueden ser peligrosos, porque su satisfacción temporal nos puede volver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos satisfacción eterna. Así es, hermanos. Si descubre que es indiferente a la iglesia, que ya no le importa si va o no va a la iglesia, peor que si ya no le interesa ser puntual, hermanos, si ya no quiere saber de Dios, si ya no quiere leer la Biblia, está empezando a sacar a Dios de su vida. ¿Sí? Estamos empezando a salir a Dios de nuestras vidas. Siempre dejémosle abierta a Dios la puerta de nuestros corazones, y así lo escucharemos cada vez que nos llame. Dejar que entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, es la única esperanza que tenemos de tener una satisfacción total y verdadera. Y quiero que por un momento pongan su vista en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y aquí vemos a Jesús respondiendo una pregunta. Respondiendo, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué ocurrirá con el Padre? Le amará. Y vendremos a Él. ¿Y qué más va a hacer? Y haremos moradas con Él. O sea, quiere hacer una habitación dentro de nosotros. Jesús guarda sus revelaciones profundas de su persona para quienes lo aman y lo obedecen. Sí, y estas palabras del Espíritu Santo nos llevan solamente a dos conclusiones. Dos conclusiones. Primero, que es posible que por no abrirle las puertas de una iglesia, puede esta iglesia dejar al Espíritu Santo fuera de sus cultos y seguir solo una religión sin la presencia de Dios. Y dos, la iglesia que quiere tener una comunión con Dios no solo debe abrirle las puertas al Espíritu Santo, sino además tiene que invitarlo a quedarse. Porque la última parte del versículo de Juan 14, 23 dice: y haremos morada con Él. Él no solamente quiere visitarnos, Él quiere permanecer en nosotros. Quiere permanecer en nosotros. Individualmente, hermano, es igual. Él llama a la puerta de cada uno de los corazones, esperando que sus hijos abran y le inviten a entrar. Que solo le inviten para sentir su presencia, que solo se conformen con adorarlo, que no solo se conformen con alabarlo. Si fuera eso, Dios solamente utilizaría a los ángeles, pero nos dice a nosotros. Él llama a la puerta de cada corazón, esperando que sus hijos lo amen, que lo anhelen con tal intensidad en sus vidas,
para que lo inviten a quedar 24 horas del día, 365 días del año. Y miren lo que dice el salmista David, después de él haber cometido un grave pecado y él se sentía tan angustiado. Y miren lo que dice en el Salmo 51 que él escribió después de esa gran cosa horrenda que él hizo. Tener la mujer del jefe de su ejército, de un soldado de su ejército, y después por querer encubrir ese pecado lo mandó a matar. Y miren lo que él dice cuando él elabora este Salmo 51, 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y miren lo que termina. Y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo David? En otras palabras, David estaba diciendo: Dios, si quieres, quítame la corona, quítame la capa, quítame el trono, el poder. Todo lo que tengo me lo puedes quitar, pero por favor no me quites tu Santo Espíritu. Eso es lo que David le estaba diciendo a Dios en oración. Porque él se había acostumbrado a vivir con el Espíritu Santo y no solo a tenerlo como una visita en su vida. ¿Cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas hoy? ¿Cuánto? Y esto me lleva a mi segunda división en este mensaje. No podemos conocer al Espíritu Santo si solo le permitimos visitas a nuestras vidas. No podemos conocer al Espíritu Santo si solo le permitimos visitas a nuestras vidas. Y les invito a que abramos el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 22 y 23. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él. Y mire la última parte: y haremos morada con él. Miren, hermanos, la intención de Dios no es solo visitarnos, sino quedarse a vivir con nosotros. Hay una gran diferencia entre alguien que nos visita y alguien que vive en nuestra casa. El Espíritu Santo viene para quedarse a vivir. Y el error que muchos creyentes cometemos es que solo lo invitamos por momentos en nuestras vidas. Cuando están en la iglesia, o cuando se ponen a orar un rato, o cuando están pasando por alguna necesidad o alguna prueba. Como cuando alguien nos visita y que solo le ofrecemos un café o un jugo o tal vez un vaso con agua, y lo hacemos pasar a la sala y lo atendemos por un rato, nada más. Pero ¿qué es lo que hacen muchos creyentes? ¿Qué es lo que hacen muchos creyentes? Cuando Él llega para quedarse, Él comienza a mirar esos lugares oscuros de nuestras vidas, a descubrir esas áreas que nunca hemos querido tratarlas. Él empieza a mirar en todos los rincones, en esos cuartos oscuros que tenemos en nuestro corazón, en los que nadie ha entrado, llenos de telaraña tal
realmente a sentirse incómodos, porque el Espíritu Santo está revelando todas aquellas cosas malas que no quieren que ustedes salgan a la luz. Cuando Él empieza a meter el dedo en la llaga, entonces le entregan su maleta y le dicen: mejor váyase de mi casa, váyase, no lo necesitamos. Y el Salmo 26:2 nos dice, hermanos, Salmos 26, versículo 2, ¿qué nos dice? Miren lo que sigue diciendo David aquí. Le dice a Dios, Señor, le dice Dios, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En lugar de que usted aleje al Espíritu Santo, usted debe ser como David, debemos de ser como David. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué es lo que usted le tiene miedo que Dios lo examine? ¿A qué le teme? Hermanos, la idea de venir a los cultos es para que cada uno de nosotros tengamos un encuentro que nos permita conocer íntimamente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, no es para sentirse bien en el horario del culto y llegar a sus casas y llegar vacíos, no. Y mire lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16 y el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué cosa? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hablare, hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Él es quien nos guía, hermanos, a toda la verdad, quien nos revela a Jesús en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando nuestras actitudes, cuando le despedimos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa cuando con nuestras actitudes, con nuestra vida, estamos despidiendo al Espíritu Santo? ¿Qué ocurre? Efesios 4:30 tiene la respuesta. ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo cuando desea entrar en nuestras vidas? Está tocando la puerta de nuestro corazón y no le permitimos una morada, simplemente simples visitas esporádicas porque estamos atravesando alguna prueba, alguna necesidad. Y Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermano, cuando usted aleja al Espíritu Santo de su vida, usted está entristeciendo a Dios, no a ningún hombre, no a ninguna iglesia. Usted está entristeciendo a Dios. Él quiere ser nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro refugio en todo tiempo. Él quiere ayudarnos en nuestro matrimonio. Él quiere ayudarnos con nuestros hijos. Él quiere ayudarnos con nuestro trabajo. Él quiere ayudarnos con nuestra economía. Él quiere ayudarnos con nuestra soledad. Él quiere ayudarnos para alcanzar nuestros sueños. Y Él quiere ayudarnos para superar nuestras debilidades. Él quiere ayudarnos para superar nuestras debilidades. Pero sin embargo, muchas veces lo dejamos afuera. Tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas va más allá de leer la Biblia o de estudiar un libro acerca de los dones del Espíritu Santo.
He conocido a muchas personas que pueden hablar mucho acerca del Espíritu Santo, inclusive dar estudios bíblicos acerca del Espíritu Santo, pero sin llegar a conocerlo íntimamente. Sí, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué razón muchos cristianos no logran cambios en sus vidas, cambios en su interior? ¿Por qué razón muchos cristianos no logran cambios en su vida, en su interior? Porque tenemos que reconocer que hay muchos cristianos que pasan toda la vida luchando. ¿Saben con qué? Con su carácter. Pasan luchando con su carácter. Pasan luchando con vicios. Pasan luchando con la pornografía. Pasan luchando con los resentimientos. Pasan luchando con la falta de perdón. Yo dudo, hermanos, del cristianismo de un hermano que se llame sólido, resentido. No podemos concebir un hermano que sea sólido en la fe, que porque alguien le dijo algo, lo miró mal, se resintió. Está luchando con eso y eso no le permite que el Espíritu Santo more en usted. Sí, hermano, la respuesta es simple: porque no dejan que el Espíritu Santo se quede y habite con cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy en día no hay verdadera convicción de pecado para algunos? ¿Por qué razón muchas veces hay cristianos que no les duele pecar? ¿Por qué? Porque hay razón que muchas veces cristianos no les duele mentir. No, porque la mayoría de las veces no hay quebranto en sus corazones. El altar, este sitio, hermanos, el altar debería estar constantemente ocupado por hombres y mujeres quebrantados por la presencia de Dios. Sí, hermano. Y por eso hay muchos programas desde este púlpito que son simples programas y que no se siente la presencia de Dios aquí. ¿Por qué? Porque muchos de los que están acá arriba no son quebrantados por la presencia de Dios y quieren estar aquí. Si deseamos estar aquí y que un culto, una reunión, cualquier cosa que se haga en la iglesia sea de bendición, necesitamos subir acá quebrantados ante la presencia de Dios. El problema es que no le permitimos que Él esté el tiempo que Él desea estar con nosotros para cambiarnos. Y vamos a San Juan 16:8. San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Tres áreas importantes del Espíritu Santo son las que nos menciona este versículo. 1. Convencer al mundo de pecado y llamar al arrepentimiento. 2. Revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente en la tierra y esa es obra del Espíritu Santo. Y 3. Demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Eso nos está diciendo este versículo que acabamos de leer. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Así que, hermanos, tiene el Espíritu Santo una tarea importantísima cumpliendo en cada uno de nosotros: convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Y esto me lleva a mi tercero y último punto. Nuestra responsabilidad es hacer una morada en mi vida para que Él se quede.
Nuestra responsabilidad es hacer una morada en mi vida para que Él se quede. Y les invito a que lean en sus Biblias la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corintios, el capítulo 6, y voy a leer el versículo 16. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren esta gran pregunta, este gran contraste. Porque vosotros sois el templo de Dios muerto. No escucho, hermanos. Viviente. No vivo, viviente, porque es actual, es presente, Él vive. Como Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué quiere el Espíritu Santo en nosotros? Habitar con nosotros. Y estar y andar con nosotros. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Así que, hermanos, si alguno cree que es hijo de Dios, tiene que permitir que el Espíritu Santo more y habite dentro de usted. De lo contrario, Dios no lo llamará miembro de mi pueblo. Eso dice el versículo, hermano. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente al Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra actitud frente al Espíritu Santo? ¿Lo hacemos sentir cómodo con nuestra manera de vivir? ¿Lo estamos haciendo sentir cómodo con nuestra manera de vivir? ¿Lo invitamos a vivir confortablemente en nuestro corazón? Recuerdo que cuando viajamos a Salina, mi familia, hace algún tiempo, los dueños de la casa, de la villa, estaban tan agradecidos con que alguien visitara su casa que nos entregaron su dormitorio matrimonial. Sí, hermano. Y ahí estuvimos 3 días con mi esposa y mis hijos. Toda la casa nos la dieron. Nos hicieron sentir como que estábamos en nuestra propia casa. Sí. La Biblia, en la Biblia, hermano, la Sunamita ilustra cuál es la actitud de Dios, lo que Él espera que tengamos frente a su presencia. Mire, ella preparó un lugar, construyó una habitación para que se quedara el profeta Eliseo cada vez que pasara por su casa. Veamos esto mejor con la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y el versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y el versículo 9. 9 y 10. A ver, ¿ya estamos? Ella dijo a su marido, mire, esta mujer va y le dice a su marido, ¿qué le dice? He aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, se estaba refiriendo a Eliseo, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Miren lo que está haciendo esta mujer. Cuando nosotros queremos que alguien esté cómodo, sacamos todo lo que puede hacerle sentir mal a aquella persona que nos va a visitar. ¿Qué es lo que usted sabe que tiene que sacar de su vida para hacer sentir cómodo al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que usted sabe que tiene que sacar de su vida para hacer sentir cómodo al Espíritu Santo? Muchas veces hay cristianos que no están dispuestos a renunciar a nada, a pagar el precio
tener la presencia de Dios. ¿Quieren tener la presencia del Espíritu Santo? Y seguir viviendo como siempre han seguido viviendo. ¿Cómo han seguido viviendo? Con orgullo, con un mal carácter, con la falta de perdón, con la avaricia, con el egoísmo, con el sarcasmo, con los vicios, con el resentimiento, etcétera, 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 etcétera. Y quieren tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No, hermanos, Santiago 4:5 tiene la respuesta. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando su Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos en comparación con lo que Dios nos va a ofrecer. Sí, hermano, Él nos anhela celosamente. Eso significa que no está dispuesto a compartirnos con nada. No está dispuesto a compartirnos con nada, con ninguno de sus afanes o con ninguna de sus actitudes. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 22 años atrás, bueno, yo no tenía la cabeza calva ni tenía canas. Era un modelo de torta, dicen. Bueno, ahora yo no sé. Ahora te llaman la bella y la bestia. Yo soy la bestia. Bueno, así es, porque los años no pasan en vano, hermanos. Pero cuando mi esposa y yo nos casamos, frente a Dios hicimos un pacto de fidelidad. Porque desde entonces nos amamos y nos anhelamos celosamente, y porque no estamos dispuestos ni estaremos dispuestos a compartirnos con nadie. Así es. Y eso es lo que anhela y desea el Espíritu Santo. Nos anhela celosamente porque no está dispuesto a que usted lo comparta con sus afanes o sus deseos egoístas. Por eso el Espíritu Santo no habita en muchos de nosotros. Y en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 19 dice: amén. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Lean ustedes que yo no alcanzo a ver el resto, hermano. ¿El cual tenéis de quién? De Dios. ¿Qué tienen de Dios? Nuestros cuerpos. ¿Y de quién? ¿A quién le pertenecen? A nosotros. Y que no son nuestros, no nos pertenecen. Nuestros cuerpos no nos pertenecen, hermanos. Él quiere decir, Pablo, cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios, él está diciendo: muchos dicen que tienen derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Sí. Hay por ahí algunos que se llaman cristianos y andan tatuados. ¿Usted cree que su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, usted lo puede manchar, lo puede arrugar?
aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene a vivir con nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Si usted vive en una casa ajena, en una casa que está alquilando, procura no violar las normas establecidas en ese lugar. No va a violar usted. Como su cuerpo le pertenece a Cristo, no debe violar las normas en su diario vivir. Su cuerpo le pertenece a Cristo, no debe violar las normas en su diario vivir. Y esto también va con la dieta, hermanos. ¿Qué estamos ingiriendo en nuestro organismo? ¿Qué estamos comiendo? Tenemos que saber lo que nos alimenta, no lo que nos llena. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? No habrá avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, si no dejamos que el Espíritu Santo haga una morada confortable en nosotros. Permítanme decirles que ese problema, esa carga que llevamos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, pueden ser diferentes si Él habita en nuestra vida y vive en nuestros corazones. A lo mejor muchas veces el Espíritu Santo ha llamado a la puerta del corazón de ustedes, pero por una u otra razón lo hemos dejado afuera. Y hoy se da cuenta de que su vida no ha cambiado, porque solo le ha permitido visitas esporádicas y no que el Espíritu Santo viva con usted. Y a lo mejor es que aunque sabe de Él y puede hablar de Él, tal vez no lo conoce de verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo le ha mostrado que hay cosas en su vida que impiden que Él se sienta cómodo dentro de usted. ¿Cómo aplicamos este mensaje en esta mañana? Es el deseo de mi corazón que el Espíritu Santo viva en su vida. Permítale hoy que se quede y habite en usted. Que perdone todas nuestras actitudes que le han contristado. Y podemos decirle a Dios en oración así: Señor, te ruego que nos ayudes a cambiar. Quiero ser lleno de tu presencia, que tú guíes mis pasos. No quiero solo conocer acerca de ti, sino conocerte como ese maravilloso Dios consolador. Al igual como un día abrí las puertas de mi corazón a Dios, hoy te abro las puertas de mi vida para que vivas dentro de mí para siempre. Esa podría ser una oración que podemos hacer a Dios. Y quiero finalmente leer lo que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un versículo que nos llena de ánimo y de esperanza. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros continuará a través de nuestras vidas y la terminará cuando lo veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando
Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creíamos y creemos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Y voy a hacer una última pregunta. ¿Han sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? ¿Ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? ¿Que no crece? Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo que Él empezó en su vida. Cuando esté desanimado, recuerde que Dios no lo abandonará. Él promete terminar la obra que empezó en usted. Cuando se sienta incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las promesas y provisiones de Dios. No permita que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida crecer más acerca de Él. Sí, hermanos, si Dios empezó una obra en nosotros, la terminará. La terminará. Y finalmente quiero darles un pensamiento. La gratitud es el lubricante del corazón contra el óxido del egoísmo. La gratitud es el lubricante del corazón contra el óxido del egoísmo. Muchas veces no queremos crecer porque nuestra vida está llena de egoísmo, porque no vemos las bendiciones de Dios a través de nuestras vidas. Amén.